Muy buenas tardes, señoras y señores. Les quiero dar la más cordial bienvenida al webinar Salud del Futuro en Chile, Financiamiento y Gestión de las Personas, actividad organizada por la Comisión de Salud ACIVA. Entonces, agradecemos a nuestros auspiciadores que hacen posible la realización de este evento, IST, Clínica Los Carreras, ACIVA Capacitación. También a nuestros media partners, Costa Magazine, El Mercurio de Valparaíso y La Quinta Emprende. También comentamos que el evento será transmitido vía streaming a través de Zoom Webinar y nuestro canal de YouTube. Solo debes buscar @somosasiva y conectarte. Todas nuestras redes sociales son @somosasiva. Además, les recordamos que durante toda la actividad pueden ir dejando sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas o en el chat de la plataforma. Antes de comenzar, dejo con ustedes a Carolina Kohlemer, gerente general de la Clínica Los Carreras y directora de ACIVA, y además parte de la Comisión de Salud ACIVA, que nos entregará unas breves palabras de bienvenida. Gracias, Marcela. En nombre de ACIVA, la Asociación Gremial de Empresas de la Quinta Región, les doy la más cordial bienvenida a este webinar, cuyo principal objetivo como asociación gremial, a través de la Comisión de Salud de ACIVA, es tener un punto de encuentro para conocer y debatir las visiones que nos entregarán dos profesionales, ambos referentes de la salud en el ámbito nacional, como es el académico de la Universidad de Valparaíso, señor Mario Parada, y el señor Héctor Sánchez, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, quienes han trabajado en distintos gobiernos en Chile asesorando o participando directamente. Y creemos ciertamente que su reseña del futuro de la salud será un verdadero aporte. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Carolina, por tus palabras. A continuación, saludamos a don Claudio Castro, ejecutivo de Caja 18 y presidente de la Comisión Salud ACIVA, quien nos entregará una breve palabra de bienvenida. Muchas gracias, Marcela. Sean mis primeras palabras para agradecer la presencia de ustedes en este seminario, Futuro de la Salud en Chile, Financiamiento y Gestión de Personas. Lo hacemos en un periodo de tiempo en el que la salud ha sido piedra angular de la vida, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo. La crisis generada por el COVID-19 nos enseñó dos cosas fundamentales: que aprendemos a combatirlo viviendo con él, y como para nunca más olvidar que el ser humano es el centro de todo. Desde esa óptica, durante los últimos 18 meses, la Comisión de Salud de ACIVA ha abordado esta contingencia, generando información para sus empresas adherentes y colaboradores, con especializados aportes técnicos destacados profesionales para atender los cambios que se iban produciendo fruto de las cuaresmas vividas y de un nuevo elemento, el trabajo a distancia. Estamos muy lejos de dar por superado esta forma de vida que nos acompaña, donde se ha adquirido una gran experiencia en los planes y programas definidos por la autoridad, donde se expresa la unión efectiva del Estado, los prestadores privados de salud, la academia y la población, todos integrados coordinadamente en esta fundamental justa. Pero nos faltaba algo, también el perfil de la información, pero ahora de la reflexión, buscando dentro de la línea del tiempo lo que inevitablemente viene después del presente, y con toda la experiencia que nos ha dejado esta época, nuestra actual invitación es a pensar cómo debiera ser la salud en Chile. Tenemos para ello hoy la mejor forma de hacerlo, al contar con la participación de dos reconocidos profesionales de la salud: don Mario Parada, médico saludista, doctor en sociología y profesor titular de la Universidad de Valparaíso, y don Héctor Sánchez, académico y director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, a quienes agradecemos sinceramente su disposición y presencia para compartir con nosotros sus importantes reflexiones. Nos asiste, por tanto, la gran oportunidad para no solo informarnos de sus visiones en esta importante materia, sino que también para interactuar con ellos a través de vuestras preguntas. Desde ahora empezamos a participar de esta jornada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudio, por tus palabras. Ahora invito a don Mario Parada, quien cursó sus estudios de medicina en la Universidad de Valparaíso, se especializó en salud pública en la Universidad de Chile y se doctoró en sociología en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, es profesor titular de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso desde el año 2005. Ha sido director del programa de Magíster en Salud Pública desde el año 2004 al año 2018.
Fue miembro de las comisiones de expertos y expertas para la reforma de salud del gobierno de la presidenta Bachelet y del Colegio Médico. Junto con ello, es miembro del comité académico del programa de Magíster en Salud Pública de la Universidad de Valparaíso, docente de Salud Pública de la Universidad de Bello, sede Viña del Mar. Fue coordinador nacional de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social Chile, ALAMES Chile, institución a la que pertenece desde el año 2004. También es miembro de la Asociación Latina para el Análisis de Sistemas de Salud, ALAS, desde el año 2010. Bienvenido, Mario. Bien, muchas gracias. Lo primero es, bueno, reiterar agradecimientos a SIVA por esta cordial invitación que a mí me llena de desafíos, ¿no? Porque voy a interactuar con un público que habitualmente no comparto, y lo tomo así como un gran desafío. Lo que yo voy a hacer hoy día es intentar plantear un punto de vista respecto de algo que a ustedes les compete, ¿no? Aprovechando esta tribuna, que es el sector privado prestador de salud, ¿no? Lo primero es plantear y explicitar y transparentar los conflictos de interés posibles que yo puedo tener en esta presentación. Yo soy médico de profesión, soy profesor de una universidad estatal regional, soy docente honorario en una universidad privada, soy beneficiario del FONASA, soy miembro de la Asociación de ALAMES Chile, de la Asociación Latina para el Análisis de Sistemas de Salud, ALAS, también miembro del grupo de estudio del grupo de trabajo Estudios Sociales en Salud de Claxo, y me desempeño como consultor de OPS y de Flaxos Chile en el último tiempo. Eso es como para que quede establecido desde donde yo construyo el discurso que les voy a señalar. Y también voy a hacer esta pequeña introducción respecto de dónde construyo este discurso, pero desde lo teórico, digamos, cuál es el marco teórico en el cual yo me sustento para hacer los análisis y los planteamientos que ustedes, voy a compartir con ustedes esta tarde, ¿no? Y el marco teórico que yo utilizo y al cual adscribo es el de medicina social o de salud colectiva, ¿no? Que es este lente particular que ve o entiende el fenómeno salud-enfermedad-atención como un proceso de construcción social, ¿no? Que construye realidad y que por lo tanto, a su vez, cada uno y cada una de los que participamos en este proceso estamos construyéndonos en él y aportando a una construcción colectiva de lo que es salud-enfermedad-atención. Dentro de este marco teórico es fundamental el entender salud como un derecho humano básico y que ese derecho humano básico es una construcción social compleja y que por lo tanto en su análisis tiene que acometerse interdisciplinariamente de tal manera de no olvidar esa complejidad. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer hoy día, en esta tarde, es, como diría Bourdieu, una valoración objetivada de lo que ha sido la protección social en un aspecto específico que ya les voy a comentar. Y que denota, ¿no es cierto?, un planteamiento respecto a una transformación de uno de los principales determinantes sociales de la salud que existe, que son los sistemas de atención, los sistemas de salud. Dos o tres claves más de este marco teórico que guía este análisis. El primero es que no es algo nuevo. Es algo que parte en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX en la Europa central, y que donde por primera vez se explicita esta relación íntima entre las condiciones sociales de las poblaciones y el enfermar y morir. Pero no como un dato demográfico, sino como una implicación directa y profunda respecto de por qué una población está más sana que otra.
Es, por lo tanto, un marco teórico, pero también es un marco de práctica, ¿no? que llama a que los conceptos que están puestos en nuestras ideologías, en nuestras formas de mirar el mundo, ¿no es cierto?, las cuales nutrimos a través del conocimiento y la generación del conocimiento, nos lleva a prácticas concretas, ¿no?, que suponemos deben ser más o menos coherentes, estos tres elementos, esta tríada. Sin embargo, comprobamos día a día de que en realidad esa consistencia cada vez es más esporádica. Entonces, insisto, me voy a enmarcar en una corriente de pensamiento que asocia y entiende los fenómenos de salud, enfermedad, atención como un componente social, pero también un componente político, porque al hacer práctica a través de este entendimiento, tenemos que necesariamente tratar de correr los límites, cambiar los límites, definir barreras para poder salvar esas barreras. Y por lo tanto estamos en una permanente tensión frente a lo que hoy día es hegemónico respecto del entendimiento de salud, enfermedad, atención. Por eso es que se habla que la medicina social son todas aquellas construcciones contrahegemónicas en relación a estos fenómenos. Doy inicio después de hacer esta aclaración teórica, ¿no es cierto?, respecto a la práctica que hoy día tenemos en Chile respecto del aseguramiento en salud, es la que ustedes están viendo en pantalla. Bueno, es una cosa muy grande, no voy a entrar en detalles porque la mayoría de ustedes seguramente lo conoce, pero el mensaje que está detrás de esto, una vez mirándolo con los lentes que les señalaba, es que en nuestro país existen varios sistemas de salud, no un sistema con subsistemas, existen varios sistemas de salud, varios sistemas de atención a la enfermedad, para decirlo más claramente. Y que dentro de esos varios sistemas, las modalidades al interior son también diversas, son también diferentes. Dicho en lenguaje técnico, tenemos un sistema de salud que es fragmentado en estas por lo menos 5 partes que ustedes están viendo allí, de una amplia diversidad de tipos de modalidades de seguridad social, tipos de financiamiento, modalidades de atención, etcétera, pero a la vez también segmentado, es decir, cada sistema en sí mismo acepta segmentos, ¿no? El extremo sería el de ISAPRES, ¿no es cierto?, que tiene primero 7 grandes segmentos, que serían las 7 ISAPRES abiertas más las ISAPRES cerradas, ¿no es cierto? Y dentro de cada, y considerando ya los planes individuales, ¿no es cierto?, estaríamos hablando de 13.000 más o menos planes vigentes, 13.000 segmentos, ¿no? Entonces, también tenemos, además, un sistema segmentado, ¿no?, fragmentado y segmentado, con distintas características, con distintos beneficios, con distintos formas de enfrentar el cómo entregar los servicios sanitarios. Ahora, específicamente yo esta tarde, aprovechando de que estoy invitado por ACIBA, quise focalizar la atención en algo que a ustedes les debe interesar mucho, que es la actuación del sector privado en todo este panorama que yo les mostraba en general. Y dentro de la acción del sector privado en Chile, o la acción privada, yo lo esquematizo de esta manera, ¿no? Hay 2 ámbitos grandes, ¿no? El ámbito de las personas y las familias que somos privados, ¿no?, en nuestra forma individual y en nuestra forma de tomar decisiones, pero también están las empresas privadas. Pero dentro de las personas y las familias, a mí me interesa rescatar hoy día, esta tarde, un concepto que no se habla mucho a la hora del financiamiento, ¿no? Que del total del financiamiento de la salud en Chile, del total del gasto en salud en Chile,
un 75% de ese gasto está financiado por el aporte y el gasto de las personas, las familias, ¿no? Ya sea a través de la modalidad de contribuciones obligatorias de seguridad social o contribuciones voluntarias que se hace a las ISAPRE, como el gasto de bolsillo, ¿no? Que puede ser a través del copago, a través del gasto directo, cuando uno paga los medicamentos, como cuando paga las consultas particulares, etc. De ese 75% que está financiado por las personas, por las familias, hay un 50% que es gasto de bolsillo directo. Y eso es muy coherente con la realidad sociocultural que se ha instalado en nuestro país, que en definitiva el ingreso económico de cada familia tiene relación directa con las condiciones de atención que va a recibir. Y que podríamos decir en una frase, ¿no es cierto?, como está señalado ahí, hay que pagar para salvarse en situaciones extremas o para obtener mejor calidad en otras situaciones más extremas. O sea, el motor del pago, quien tiene más dinero le va mejor en el ámbito de salud, enfermedad, atención en Chile, es una realidad instalada. Ahora, yendo al tema de las empresas privadas, también hay que recordar que por un lado están las aseguradoras privadas y por otro lado los prestadores privados. Y que dentro de las aseguradoras y los prestadores podemos distinguir los que tienen fines de lucro y los que no tienen fines de lucro. Y yo les decía que me voy aprovechando esta tarde que esta invitación me la hace ASIVA, voy a centrar un poquito más el discurso a partir de ahora en lo que son los prestadores privados con fines de lucro en Chile. Y desde mi punto de vista, los prestadores privados con fines de lucro en Chile son la gran caja negra de la atención a la enfermedad. ¿Por qué yo señalo esto? Porque es un sector que está mínimamente regulado por el Estado y que se ha instalado con una fuerza tremenda en las últimas 3 décadas o 4 décadas del país, con un crecimiento importantísimo y que ha generado es una caja negra porque es una caja que está difícil de conocer, por esta poca regulación, pero por otro lado porque es un imán, un sector que atrae desde todo punto de vista. En una realidad instalada sociocultural como la que señalaba anteriormente, en donde los ingresos económicos están relacionados con acceso a la salud, acceso y calidad de atención, hay incluso hasta un sentimiento o un afán aspiracional por ser atendido o atendida en este sector privado prestador con fines de lucro. Pero además hay subsidios indirectos, formas en que los dineros públicos llegan a este sector privado prestador, que lo hemos ido normalizando y que desde mi punto de vista y desde la mirada de la medicina social no corresponde naturalizar fenómenos como este, ¿no? En el caso actual, ¿no es cierto?, a través de la venta de las camas críticas para la solución del problema de la pandemia, pero desde antes, desde mucho antes, todo lo que es la venta de prestaciones a UGGs, que no partió solamente con el auge, sabemos que partió desde antes, ¿no? Todo lo que es la modalidad de libre elección de FONASA significa traspasos de fondos públicos, ¿no es cierto?, que son del fondo al cual contribuimos los que estamos aportando nuestro 7% allí, ¿no es cierto?, hacia a los prestadores privados, ¿no? Y un tema que a mí me toca muy de cerca, porque soy académico, y es que el Estado hace una tremenda inversión para formar especialistas médicos y médicas, ¿no es cierto?, que finalmente, y a veces no tan finalmente, terminan trabajando masivamente en el sector privado prestador. Porque tampoco está regulado qué se hace finalmente con estos profesionales formados por el Estado.
financiados por el Estado, no por el Estado, porque sabemos que son las universidades las que hacen esa formación. Ahora, en el periodo de pandemia ha aparecido un discurso como que por fin se está dando esta ansiada integración público-privada, esta virtuosa alianza público-privada. Pero yo me pregunto, ¿es tan así? Porque en realidad lo que yo he visto es que, o lo que yo percibo, es que hay más bien una instalación de una coordinación necesaria, ¿no? Entre lo público y lo privado para dar cuenta, para dar respuesta a los casos graves de la infección por SARS-CoV, ¿no? Y eso implica compartir mucha información y sobre todo entregar espacios de atención clínica, ¿no? Disponibilizar espacios de atención clínica para que esta coordinación termine efectivamente en una atención adecuada. Pero todo bajo un mecanismo de contratación, ¿no? Que es la forma en que el sector privado se vincula habitualmente con el sector público. Y además, con la llegada, ¿no es cierto?, de este nuevo actor privado con fines de lucro, que es la industria hotelera, ¿no es cierto?, que se ha instalado como el mecanismo para las residencias sanitarias, que son muy necesarias y que están ahí disponibles para solucionar una parte importante de la cadena de transmisión del virus. Pero sin embargo, desde mi punto de vista, esto es una coordinación más profunda o más avanzada, pero desde el punto de vista técnico y de lo que debe ser en un proceso de entendimiento de la salud como derecho humano básico, no, desde mi punto de vista, no da para integración. Ahora, todo esto, si uno lo mira desde el punto de vista más sociológico, todo esto en pandemia, además ha estado plagado de anécdotas, ¿no? Y anécdotas entrecomilladas, porque ustedes comprenderán, según yo les vaya mostrando esto, que es de conocimiento público, ¿no? Y puede que todo esto se haya judicializado y no hayan resoluciones para esto, pero fueron noticias en su momento, ¿no es cierto? Y son noticias en desarrollo, por decirlo, están marcando cómo se lee en ciertos extremos esta relación público-privada, ¿no? Irregularidades administrativas, como por ejemplo en el tema de un espacio para residencia sanitaria, ¿no? Conflictos de intereses, ¿no es cierto? Nuevamente con el tema de las residencias sanitarias y los tomadores de decisiones, ¿no? Aquí, esto es un poco previo a la pandemia, pero también está instalada, ¿no es cierto?, como el gremio médico, como el cuerpo médico, como la categoría médica está involucrada permanentemente en situaciones que incluso un medio puede catalogar de cartel, ¿no? Colusión. Hay, ¿cómo se llama?, una sensación de que hay un abuso de poder. Allí donde se puede alcanzar, se abusa, ¿no? Ahora, no es la mayoría, pero existe, está presente en la dinámica, en el discurso social, ¿no? Ahora, aquí es importante, y esto es un pequeño barniz, porque este es un tema muy específico y muy profundo y muy complejo, cómo es la relación del cuerpo médico con el sector privado prestador, ¿no? Y dicho de la manera más simple, es una relación muy compleja, ¿no?, la que se da. Es una relación que ha estado permanentemente llena de sospechas de conflicto de interés y ha estado también ha sido como proclive a que debilite muchos aspectos que se consideraban como parte noble de la profesión médica antiguamente. Y que en una etapa de nuestro país en donde se están valorando otras cosas, hace cada vez más conflictiva esta percepción en el trabajo en equipos de salud, porque se conflictúa con el resto de los trabajadores.
y por lo tanto es un tema en donde también hay que considerar la presencia del sector privado prestador. Bueno, aquí es tanto esta situación ha llegado a ciertos niveles que hay gente que se ha organizado y constituye, ¿no es cierto?, el poder del consumidor, ¿no?, en salud, el consumidor en salud, ¿no?, para generar mecanismos de protección, como existen en otros mercados, ¿no? Y estamos hoy día aspirando a tener una normalidad que ojalá podamos llamar en algún momento situación post-pandémica, y sabemos, ya todos los datos indican, ¿no es cierto?, que hay una gran cantidad de prestaciones de salud, de atenciones a la enfermedad que han sido postergadas y que deben ser, ¿no es cierto?, solucionadas. Y para eso, entonces, el sistema ya se prepara para entregarle esto al sector privado prestador, ¿no? Bajo la premisa, obviamente, de que primero tiene que responder, ver si se responde en el sector público primero, luego en otros sectores públicos como podrían ser las Fuerzas Armadas, etcétera. Sin embargo, sabemos que el sistema está colapsado incluso desde antes de la pandemia, por lo tanto, la solución han sido las camas privadas o los dispositivos privados. Bueno, esto es una información que hace poco liberó la Universidad Andrés Bello, ¿no es cierto?, que hablaba del tema de acceso a salud, dignidad, y yo rescaté esta imagen porque refuerza cómo el tema del dinero, la capacidad económica para obtener satisfacción del derecho a la salud, ¿no?, está muy presente en la población chilena. Y cómo eso de alguna manera está vinculada a la percepción de dignidad. Y eso que puede verse como muy fácil en un gráfico, desde el punto de vista sociológico muy profundo, porque implica que hay grupos poblacionales que pueden sentirse menos dignos, ¿no?, y que su dignidad y su trato digno está dependiendo de la cantidad de dinero, ¿no? Esa situación, que está normalizada en muchos espacios de nuestro país, es una situación que desde nuestro punto de vista no puede seguir siendo normalizada. Por lo tanto, se requiere una refundación, ¿no es cierto?, de todos estos aspectos que estamos mencionando, de la matriz teórica conceptual sobre todo, pero ¿para qué? Para llevar una praxis diferente, un cambio de la matriz sociocultural. Y dentro de la propuesta que se está haciendo actualmente es del buen vivir, pero como rescate de una serie de valores que están en la cultura occidental, pero que sobre todo están sustentadas en las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios. El devenir moderno de la sociedad capitalista y en algunos aspectos de la sociedad neoliberal nos ha llevado a una situación un tanto esquizoide, reverberante y obsesiva, en muchos aspectos en relación a cómo hay que vivir, qué se entiende por la buena vida, o qué se entiende como el éxito, etc. Eso ha generado unos cuadros socioculturales muy arraigados, muy difíciles de cambiar, pero que necesariamente debieran cambiar para que la situación sanitaria del derecho a la salud cambie. Aquí está, en esta tabla se muestran, ¿no es cierto?, los valores del Chile actual que están puestos en situación blanco y negro para poder levantar, evidentemente, las diferencias entre un marco teórico y otro, entre una cosmovisión y otra, ¿no? La cosmovisión del buen vivir no solamente está puesto en lo antropocéntrico, o sea, en la mirada de la humanidad, sino que de toda la naturaleza con el equilibrio que tenemos que tener como especie dentro del planeta, etcétera, ¿no?
Bueno, y voy terminando, no sé cuánto tiempo llevo, alguien me da un aviso, por favor. Estamos en el tiempo, Mario. Y estamos en el tiempo. Entonces, Sí, parece termino diciendo de que esto todos lo conocemos. Yo al famoso estallido social le llamo determinación social, la rebelión de la determinación social, que nos ha puesto en un cambio de constitución, que es un determinante social profundo y que vamos a ver hacia dónde nos lleva. Y que implica, desde mi punto de vista, un desafío y una oportunidad para poder recuperar lo público como un espacio en donde no se abusa y un espacio que protege del abuso, como una situación fundamental, por lo menos desde la mirada de lo que se decía en la calle. Entonces, dejo hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias, por muchas gracias. tu presentación muy clara. Recordamos a los asistentes que pueden hacernos llegar sus consultas, las que serán respondidas en el panel de conversación que vamos a tener al final. Ahora vamos a invitar a don Héctor Sánchez, quien es magíster en Salud Pública, la Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Además, es licenciado en Ciencias Pecuarias y médico veterinario de la Universidad de Chile. Es creador y actual director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, además creador de los MBA en Gestión de Salud y Magíster en Salud Pública que imparte la Universidad Andrés Bello, creador y actual director general del Campus Online de la Universidad Andrés Bello, de todas las facultades de esta universidad para Chile y Latinoamérica. Desde el año 2004 al 2010, director del Instituto de Políticas Públicas y Posgrados en Salud y Futuro de la Universidad Andrés Bello y creador y director de la Fundación Salud y Futuro, Centro de Políticas Públicas en Salud. Dejamos a Héctor con nosotros y le recordamos que tiene un espacio de 20 minutos para su ponencia. Bienvenido, Héctor. Muy buenas tardes. Agradezco a Siva la invitación. Y saludo con mucho aprecio a Mario y lo felicito por su excelente exposición. A continuación, yo quisiera dar un enfoque en el cual básicamente entregarles información. Se ve la presentación, ¿no? Sí, se ve perfecto, Héctor. Perfecto. Ok. ¿Ya? De tal manera de que ustedes puedan tener algunos elementos objetivos respecto de lo que está sucediendo. Yo tengo organizada la presentación de la siguiente forma, ya para avanzar en el desafío que ustedes están planteando, o sea, la salud del futuro en Chile, o sea, cómo podemos enfrentar el futuro en Chile, ya respecto del financiamiento y de la gestión de las personas. Y para avanzar en este desafío de tratar de dar algunas luces, es importante abordar algunos aspectos que son fundamentales. Primero, ¿qué piensan las personas de su sistema de salud? Es fundamental, porque muchas veces ya podemos tener grandes discusiones conceptuales y teóricas, pero si en definitiva no estamos tomando en cuenta lo que la gente piensa, podemos tener problemas respecto de posteriormente del nivel de satisfacción de sus necesidades y cómo se sienta la población. Análisis del contexto sectorial y factores que empujan transformaciones o cambios, un análisis del contexto político, que es fundamental, y finalmente algunos lineamientos esenciales. ¿Qué piensan las personas? Me voy a concentrar en 3 o 4 puntos. Nosotros desde hace aproximadamente 11 años ya hacemos una encuesta nacional ya face to face, que nos permite medir, ¿no es cierto?, calidad, la experiencia de calidad, la percepción de calidad y la expectativa, con lo cual tenemos una serie de información que es muy completa y que nos permite hacer comparaciones de cómo ha ido cambiando la situación. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo de que respecto del índice de experiencia de calidad, la gente no tiene buena experiencia, ¿ya? Y en un índice de 1 a 100, la experiencia en el mejor de los casos, que fue en el año 2010 y posteriormente en el año 2014, que coincide con ser años electorales, normalmente, o preelectorales o postelectorales, pero están muy al lado de las elecciones, ya estuvieron alrededor de 50, 51, lo cual sigue siendo bajo, ya, y posteriormente ha bajado, ¿no es cierto?, y hasta que estemos hoy día en el año 2021 con un índice de 37. Bajó respecto de lo que tenía el 2019 pre-pandemia, que estaba en nivel 44. Es un elemento que hay que tener en cuenta. La pandemia afectó la percepción de calidad.
Y respecto a la percepción de calidad, es decir, cómo la gente ve el sistema de salud en general, vemos que en general los datos son más desalentadores. Y en el índice de expectativa, lo que la gente está viendo es que probablemente la situación no va a mejorar ya en forma importante en el próximo tiempo. En segundo lugar, cuando se tiene que evaluar ya el sistema de salud, vemos que en promedio el sistema de salud en general tiene una nota de una escala de 1 a 7 de un 3.8 y respecto de la experiencia propiamente tal alcanzan 4.2. En el lenguaje escolar o reprobamos o apenas estamos aprobando, estamos raspando, ¿ya? Y por lo tanto estamos frente a un sistema que no está dando respuesta a lo que la gente necesita. Y uno podría decir, bueno, esto se debe a la pandemia. No, esto no se debe a la pandemia. Esto es crónico. Esto es desde el año 2010 hasta la fecha, que en definitiva el sistema rara vez ha subido la nota de 4.4. Por lo tanto, hemos estado siempre en un nivel bastante mediocre desde el punto de vista de la satisfacción que la gente tiene respecto de su sistema de salud. Pero sin embargo, fue mayor todavía el incremento y el año 2020 muy superior, pero está distorsionado por la pandemia. Hemos visto que en promedio ya el incremento del gasto anual en salud ha sido de un 8,2%. Por lo tanto, desde esa perspectiva tenemos un sistema al cual le estamos inyectando en forma muy importante recursos y por otro lado lo que estamos observando es que no está dando respuesta a lo que la gente necesita. La pregunta es ¿por qué no está dando respuesta? Y aquí la gente nos responde. Nos dice que los médicos que lo atendieron ya son los que mejor respuesta están dando, dicho sea de paso, ya 47%. Ya, posteriormente, cuando vemos qué pasa con las enfermeras auxiliares, 39%, ya cuando vemos qué pasa después con el trato del personal, 37%, y de ahí empieza a bajar con la calidad de la infraestructura, el tiempo que le dio el médico, la forma de solicitar la hora, la comodidad de las salas de espera, el monto que tuvo que pagar y el tiempo que tuvo que esperar. Por lo tanto, hay dos grandes dolores que la gente manifiesta en estas encuestas. El primero es que el sistema lo está haciendo esperar mucho y el segundo que cada vez le está saliendo más caro. Y a continuación, el tercero que venía con mucha fuerza, pero que se ha cambiado en los últimos años de la calidad del servicio, la calidad del servicio ha ido mejorando paulatinamente. Cuando nosotros vemos ahora respecto del acceso, que es una dimensión muy importante en cualquier sistema de salud, aquí vemos que el problema está concentrado fundamentalmente aquí. La gente considera que no tiene acceso al sistema de salud y lo evalúa muy mal, ya en la entrega de resultados de exámenes, en la obtención de horas médicas, en la atención de urgencia en los SAPO, atención en los servicios de urgencia en su hospital, para poder hospitalizarse y para poder operarse. Y esto es coherente con lo que son las listas de espera. ¿Ya? Y las listas de espera que nosotros vemos que hoy día para un especialista está llegando en patología no auge alrededor de 2 millones de personas. En el caso de cirugía ya estamos cerca de 360.000 cirugías que están sin atenderse. Por lo tanto, estamos frente a un problema bastante importante. Y cuando nosotros miramos respecto de la experiencia, qué es lo que ha sucedido año a año, hemos visto, ¿no es cierto?, de que, y quisimos hacerlo fundamentalmente para aislar el efecto pandemia, hemos visto que en definitiva entre el 20 y 2021 han habido mejoras, ya cuando se han abierto un poco más los servicios de salud para atender a la población. Por lo tanto, la información del año 2020 es menos representativa. Si nosotros miramos ahora la percepción de acceso a futuro a las prestaciones, desde esa perspectiva vemos que la gente cree que el sistema va a ser incluso más demoroso. Hay un porcentaje importante que plantea que el sistema va a ser más demoroso y un porcentaje muy pequeño ya de que plantea que podría ser mejor. Respecto de gasto, financiamiento y cobertura, ¿qué es lo que estamos viendo? El gasto actual y futuro en salud. Respecto al gasto actual, hay un 57% de la población que considera que el gasto ha aumentado, ¿ya? Y respecto al gasto futuro, hay un 62% que considera que incluso va a seguir aumentando. Por lo tanto, la percepción que la población tiene es que este sistema es caro, está subiendo de costo
y a continuación le va a costar más en el futuro, con lo cual está viendo un problema que no es menor. Y cuando vemos qué es lo que ha sucedido respecto del pasado, desde el año 2010 al año 2021, vemos que en general esta percepción, a pesar de todos los recursos que se le han inyectado, y los recursos que han inyectado las personas, las familias, y los recursos que ha inyectado el Estado, ya vemos que en definitiva el sistema sigue encareciendo. Y aquí estamos frente a un problema más estructural que en definitiva tiene que ver con los modelos de atención y tiene que ver con la eficacia con la cual se están enfrentando los problemas del perfil epidemiológico actual de la población. Cuando vemos qué es lo que está pasando con el gasto futuro, también vemos que la información ya es lamentable desde el punto de vista de que un porcentaje muy alto de la población considera, ¿no es cierto?, desde hace ya varios años, que el sistema va a ser incluso de mayor costo. Y respecto de la percepción de cobertura y protección financiera de su plan de salud, independiente que esta persona esté en FONASA o en ISAPRE, ya la gente opina un 63% que está nada protegido o muy mal protegido. Por lo tanto, desde esa perspectiva, considera que tiene que esperar mucho, que está siendo mal atendido, que en definitiva tiene que gastar más, ¿ya? Y que a continuación no está suficientemente protegido. Por lo tanto, también tenemos otro problema estructural que tiene que ver con la protección de salud de las personas. Y cuando tenemos que analizar ahora qué es lo que ha sucedido a lo largo de los años, vemos que en general esta situación no ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Por lo tanto, estamos frente a un problema relevante. Cuando vemos, por ejemplo, un problema tan que golpea a las personas, ¿qué opinan respecto de una enfermedad catastrófica? Lo que la gente está opinando, un porcentaje muy alto, ya que es superior, hoy día ya estamos alrededor del 60%, que dice que está muy preocupado respecto de una enfermedad catastrófica. Por una razón muy simple, porque las enfermedades catastróficas en Chile tienen prácticamente dos o tres destinos. O no son atendidas ya oportunamente y terminan muy mal y las personas pueden fallecer. En segundo lugar, ya si son atendidas, en muchos casos tiene la gente que esperar un tiempo muy prolongado para ser atendida y finalmente cuando son atendidas y principalmente en el mundo privado tienen que pagar demasiado y eso puede incluso llevar a la ruina de las personas. Y en el caso del sector público, en muchos casos el gasto de bolsillo que tienen que efectuar es muy superior al que las personas y las familias tienen capacidad para hacerlo. Por lo tanto, estamos frente a un problema no menor. Ahora, si nosotros miramos desde el punto de vista sectorial y algunos desafíos que impulsan la reforma, nosotros vemos que tenemos un sistema público que está en crisis para atender la demanda. Y eso, independiente de las clasificaciones que hagamos, nosotros sabemos que tenemos un sistema ya cuya oferta de servicios de salud es absolutamente insuficiente, a pesar de la mayor cantidad de recursos que se le ha inyectado para poder enfrentar las demandas de la población. Hay un aumento de los costos, lo cual también ha sido una situación que ha ido creciendo a lo largo del tiempo, ya porque sencillamente las prestaciones han aumentado de valor, por un lado, ya, y por otro lado, ¿no es cierto?, los insumos también han aumentado de valor, ya, pero también, ¿no es cierto?, han habido un aumento de costos porque también ha habido una baja en la productividad del sistema público de salud. Ha habido déficit de recursos humanos y de especialistas. Indudablemente que a pesar del esfuerzo que el país está haciendo, una parte importante de los recursos humanos, ¿no es cierto?, se van al sector privado. Y finalmente tenemos un modelo de funcionamiento y de gestión en el sistema de salud que está bastante agotado, en términos de que no ha sido capaz de dar una respuesta estructural a los problemas que realmente tiene este sector. Y en el caso del sector privado, ¿qué pasa? Tenemos un sector privado cuyo... Parece que Sí, Héctor Héctor, tiene estamos con problemas con la conexión. señal. Esperamos unos minutos a ver si se vuelve a conectar.
Perdón, ¿me escuchan? Sí, Héctor, apagué, Ahora, apagué la cámara porque eso influye en la señal. Así que no podemos perfecto, escuchar perfectamente, ¿ya? Sí, ahora te Gracias. escuchamos perfecto. perfecto. Puedes reanudar sin ningún Ya, problema. ya. La baja legitimidad en la población y el sistema político, la judicialización del sistema, que es Subir la una variable que ha presentación, ¿eh? venido... Habría que ¿Perdón? subir la presentación. Parece que no está subida la presentación. Ah, se bajó entonces. La Sí, subo. Héctor, tienes que volver, disculpa, a compartir pantalla. Te esperamos atento. Perfecto. Muy bien. Ahí Ahora se ve sí. perfecto. La judicialización del sistema, que también ha venido acompañando fundamentalmente al sistema de ISAPRE, también es una variable que está presionando fuertemente los cambios. Y el aumento de costo y sustentabilidad económica, ya que en definitiva son variables que en definitiva están presionando para que se cambie el sistema de salud en su conjunto. Hay factores, sin embargo, que están empujando, ¿ya?, para una nueva reforma sectorial. Y los factores, por un lado, tenemos el cambio del perfil demográfico epidemiológico. Tenemos el modelo de atención que no es adecuado al problema de salud que está viviendo la población. No estamos siendo capaces de hacer un buen control de costos. Evidentemente, hay una inequidad en el sistema de salud, en el acceso y en el financiamiento. Hay un sistema que está funcionando con niveles de ineficiencia bastante altos, tanto en el mundo público como en el mundo privado. Ojo con un dato, la baja de productividad, a la cual yo hacía mención hace un rato, y me refería al sector público, también acompaña al sector privado. La baja de productividad también la estamos viendo en el sector privado. Y por último, la insatisfacción usuaria, que en definitiva hemos observado que no ha mejorado en absoluto a pesar de los recursos que se le han inyectado al sector. La estrategia sanitaria no ha tenido éxito y los modelos de atención tampoco han tenido éxito para poder enfrentar, ¿no es cierto?, la verdadera pandemia que este país tiene y que es la pandemia de las enfermedades crónicas, que el COVID nos ha hecho olvidarnos un poco de este verdadero problema que nos está empezando a reventar ya con mucha fuerza y que eventualmente lo vamos a ver deteriorando fuertemente un conjunto de indicadores como esperanza de vida, como también el exceso de mortalidad, ya, porque en definitiva muchas personas van a sufrir las consecuencias de esta pandemia que yo menciono, de enfermedades crónicas y que no han sido atendidas oportunamente. Las nuevas tecnologías también ya es otra variable que nos hace observar. Desde el punto de vista político, aquí hay un pequeño gráfico que nos permite mostrar la situación en la cual estamos hoy día para poder alcanzar cambios, ¿ya?, y posteriormente ver qué cambios se van a poder producir. Hoy día hay un problema en el cual ha sido imposible avanzar en una reforma. Y ha sido imposible avanzar en una reforma porque el gobierno controla la iniciativa legal y el veto y tiene una imagen objetivo de lo que tiene que ser el sistema de salud. La oposición tiene otra imagen objetivo de lo que tiene que ser el sistema de salud, ¿ya?, y son absolutamente diferentes, no cabe duda que son absolutamente diferentes, y la estructura de poder, ¿ya?, y la forma en que están organizados los poderes en nuestro país han hecho imposible avanzar. Ya el gobierno controla la iniciativa legal, como les decía, y el veto, ya, pero la oposición tiene mayoría en ambas cámaras y tiene las presidencias de las comisiones. Por otro lado, hay tres bloques en el caso del gobierno, con visiones también distintas. Y en el caso de la oposición también hay bloques diferentes en el cual tienen posiciones también diferentes. Ya, hoy día la fortaleza del Ministerio de Salud, ya, si sacáramos la pandemia para un lado, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud se ha ido debilitando, las ISAPRES están muy debilitadas,
ya los funcionarios del Sistema Nacional de Salud han tenido que abocarse full en los últimos 2 años a lo que es enfrentar la pandemia. Por lo tanto, también desde el punto de vista gremial ha habido una debilidad. Colegio Médico también ha tenido que concentrarse, ¿no es cierto?, en temas vinculados con la pandemia, ya, con lo cual también su voz en el ámbito de la definición de políticas públicas también ha estado un poco limitado en esta materia. Y por último, que lo que nos va quedando es básicamente lo que es la convención constituyente, en el cual, ¿no es cierto?, se supone que en los próximos meses nosotros debiéramos tener los lineamientos esenciales bajo los cuales se debiera estructurar un sistema de salud para nuestro país, independiente de cuál fuera el gobierno que en definitiva tuviéramos a futuro. Porque los principios básicos sobre los cuales se tendría que estructurar u organizar probablemente se van a definir en esa instancia. Y posteriormente la ciudadanía, a través de un plebiscito aprobatorio o reprobatorio, ¿no es cierto?, de ratificación, ¿no es cierto?, va a sancionar si está de acuerdo con las propuestas que la Convención Constituyente nos haga. Nosotros, como universidad, convocamos a un conjunto de universidades, 8 universidades, y hemos desarrollado varios estudios y encuestas, ¿ya? Y uno de esos, y hemos tomado varios temas. Y como este tema nos preocupa, nosotros dijimos, busquemos cuáles son los espacios de consenso para tratar de llegar a una reforma en el caso del sector salud. Y analizamos, ¿no es cierto?, todas las propuestas que en el año 2019 estaban vigentes. No hay propuestas distintas hacia el año 2020, por razones obvias, digamos, ¿ya? Sino que son las que estaban. ¿Ya? Y por lo tanto, tenemos que, hay muchos grados de coincidencia, ¿ya?, respecto de las grandes categorías. De la categoría de rectoría no cabe duda, el Estado es el que tiene que tener la rectoría del sistema. ¿Ya? Respecto al financiamiento, hay un grado de consenso importante. Prácticamente todas las propuestas que en ese momento habían y existían planteaban de que teníamos que tener un sistema de seguridad social en salud. Prácticamente no había nadie que estuviera planteando que fuera diferente, con la sola excepción, ¿no es cierto?, de que el sector de ISAPRES planteaba de que tenía que ser un sistema social fundamentalmente con participación muy activa de privados. Y en la prestación también hay un grado de acuerdo importante. Todo el mundo, ¿ya?, y todas las propuestas que se han manejado plantean de que tiene que haber un sistema mixto en términos de estructuración. Y respecto del tipo de sistema, aquí hay grados ya de divergencia en la organización, ¿ya? Pero fundamentalmente, ¿dónde está el gran grado de divergencia? Esa es la visión de futuro. Esa visión de futuro que nos permite observar cómo queremos que sea el sistema en los próximos 30 o 40 años. ¿Cuáles son los principales consensos y disensos que nosotros encontramos? Que la regulación, función del Estado, que el financiamiento a través de cotizaciones sociales más aporte del Estado, que la provisión sea mixta, pública-privada, y que en esencia se perciben todas las propuestas que el sistema de salud debe ser de tipo mixto. Existen puntos importantes de consenso en aspectos más operacionales, respecto de un plan de salud, universal de salud, ¿ya?, lo cual ya es un avance importante. La separación del subsidio por incapacidad laboral, el funcionamiento en red, que los mecanismos de compra que limitan o eliminan el pago por acto médico ya se transformen fundamentalmente hacia sistemas que estén más orientados a la resolución de problemas y a la costo-efectividad. Hay también consenso en el origen del financiamiento, cotizaciones e impuestos, en términos de que el aporte de las personas sea más bajo que el que actualmente tiene y que hay un aporte muchísimo más importante por parte del Estado. Que la introducción de evaluación de tecnología sanitaria pasa a ser un elemento esencial, ¿ya?, de cualquier sistema de salud que se instale hacia futuro. Y que se elimine o se reduzca la selección al ingreso en los sistemas de salud y se elimine y se reduzca sustancialmente ya las diferencias por riesgo. ¿Ya? La mayor parte de los consensos, totales o parciales, de las distintas propuestas que a ese minuto existían, ya nos encuentra una situación en la cual haya una discrepancia muy profunda
salvo, ¿no es cierto?, en lo que es la gestión del financiamiento. Ahí radica la gran diferencia que hoy día uno ha observado en las distintas propuestas. Algunas conclusiones, ya de acuerdo a este consenso. Primero, uno tiene que, si quiere pensar hacia el futuro en un sistema de salud, tiene que centrar la discusión en una reforma sanitaria, más que en una reforma del financiamiento del sistema de salud. Ya la reforma al financiamiento del sistema de salud tiene que ser una consecuencia de una reforma sanitaria, en la cual se redefina para el país los objetivos y las estrategias adecuadas para el perfil de la demanda que hoy día tenemos y que tiene que ver con un perfil epidemiológico de crónica y de tercera edad. Una reforma de estructura y financiamiento por etapas que permita lograr consenso, principalmente en las etapas iniciales. Establecer objetivos de salud para la población adecuados al perfil actual. Reducir la mortalidad asociada a enfermedades crónicas, cardiovasculares, cáncer y salud mental. Aumentar la prevalencia de factores protectores de la salud y bajar factores de riesgo. Son elementos fundamentales que uno tendría que establecer. Establecer claramente objetivos de salud para la población, mejorar la calidad de vida de adultos mayores, consolidar avances en materno-infantil y enfermedades prevenibles, adoptar enfoques centrados en las personas y en los individuos y mejorar capacidad de respuesta del sistema frente a catástrofes. Un segundo eje estratégico tiene que estar fundamentalmente orientado a hacer reformas, ¿no es cierto?, a las transformaciones relativas al financiamiento, ya de tal manera de que en definitiva se pueda, ¿no es cierto?, buscar un sistema de seguridad social basado en los principios de la seguridad social y no fundamentalmente en lo que hoy día es la estructura de estos subsistemas a los cuales se hacía mención anteriormente, que tienen lógicas absolutamente distintas. ¿Ya? Pero sin embargo, estos son cambios que son factibles hacerlos técnicamente si es que normalmente se hacen a través de etapas, ¿ya?, y en forma muy sucesiva. Hicimos otro análisis. ¿Qué dicen los candidatos presidenciales? ¿Ya? Porque es lo más nuevo, es lo que en definitiva debiera venir. Y lo que se está diciendo, ¿cuáles son los ejes estratégicos? Los ejes estratégicos, ya, por ejemplo, el candidato Sichel, es que moderniza el sistema de salud con reformas importantes que no alteran el orden del sistema. Por lo tanto, no hay grandes reformas ya que nos prometa esa candidatura. ¿Qué es lo que plantea Yanna Proboste? Yanna Proboste nos plantea que debe haber una reforma profunda que redefina el modelo de financiamiento y el modelo institucional. ¿Y qué es lo que plantea Gabriel Boric? En una reforma profunda que refina el modelo de financiamiento y de prestación de servicios de salud. Esos son los ejes estratégicos que nos plantean los candidatos en sus programas. ¿Qué es lo que nos dicen respecto del tipo de sistema de salud? El candidato Sichel nos dice un sistema de salud ya con actores públicos y privados, regidos por principios de seguridad social. Es un avance respecto a lo que tenemos actualmente, que es lo que nos dice Yanna Proboste, un sistema único de salud bajo principios de la seguridad social, ¿ya? Y con un actor público muy fuerte y una atención primaria que ordena el sector prestador. ¿Y qué es lo que nos dice el candidato Boric? Un sistema único de salud en el financiamiento. En financiamiento, todos están hablando de un fondo compensatorio por riesgos. De una u otra manera, todos están yendo hacia lo mismo. En plan universal de salud, los tres candidatos más probables nos plantean la existencia de un plan universal de salud. Y respecto del sector privado, los dos candidatos, Yanna Proboste y Gabriel Boric, plantean que el sistema privado tiene que ser fundamentalmente complementario porque el sistema se tiene que organizar sobre la base de un sistema público, y en el caso del candidato Sichel plantea que tiene que ser un sistema más bien de carácter mixto. Por lo tanto, esto es lo que hoy día nosotros debiéramos prever que son los elementos que en definitiva van a suceder en un futuro cercano de acuerdo a lo que los candidatos plantean. ¿Y qué es lo que nos plantea la gente? La gente, ¿qué es lo que nos dice que quiere? Ya quiere, y voy a mencionar tres elementos. Quiere que el deber de la Constitución debe ser garantizar el derecho a salud de las personas.
que la Constitución debe garantizar el acceso a un sistema de salud que entregue todos los servicios que la gente necesita a lo largo de la vida. Independiente de si el sistema de salud es público o privado, que todos debieran tener derecho a la libre elección de médicos o prestadores, y que es deber del Estado garantizar las prestaciones de salud, sea que se entreguen a través de hospitales públicos o clínicas privadas. La gente lo que quiere es que le garanticen derechos, que le garanticen accesibilidad y que le garanticen protección financiera. Más que si el planteamiento sea a través de un sistema público o a través de un sistema mixto o a través de un sistema privado, la gente lo que plantea es, por favor, resuélvanme mi problema y garantícenme derechos, porque no quiero que en definitiva mi acceso a la salud dependa de mi nivel de riesgo y de mi situación económica. Voy a llegar hasta aquí por un tema de tiempo. Sí, sí, muchas gracias. Te agradecemos la presentación y en honor al tiempo también, siendo súper respetuosos con quienes hoy día están escuchándonos. Hemos tenido dos muy tremendas ponencias, interesantísimas, y tenemos algunas preguntas, siendo un poco redundante, como decía, en honor al tiempo. Vamos a ir directo a algunas preguntas para cerrar. En general habíamos considerado 20 minutos para poder contestar algunas de las preguntas que fueron haciendo quienes nos escuchan. Pero tenemos dos preguntas de cierre que me gustaría que tanto Mario como tú, Héctor, vieran si es que las quieren contestar o ambos quieren contestar también, es factible. Y una de ellas dice, ¿cómo visualizan ustedes la integración pública-privada? Tengo entendido que, claro, lo mencionaron dentro de su ponencia, pero quizás hacer una conclusión final respecto a esta temática. Gracias. Héctor o Mario. Como quieran. Voy a interrumpir un Adelante, segundo. Mario. Héctor, si gustas, puedes ya dejar de compartir pantalla y Héctor y Mario pueden prender sus cámaras para que los asistentes los puedan ver. Gracias. Perfecto. Bueno, yo creo que Héctor. respondí eso durante la presentación, así que no sé si Héctor quiere agregar algo más. Mira, sí, yo creo que aquí hay una forma de que haya una mayor integración público-privada, y es fundamentalmente bajo un sistema de salud único que esté guiado por los principios de la seguridad social. Yo creo que tanto los actores públicos como privados deben actuar sobre principios que sean comunes. Nosotros no podemos seguir teniendo un sistema fragmentado, debemos tener un sistema que sea integrado y cuyos principios orientadores y de organización sean prácticamente los mismos. Que no haya selección al ingreso, que cubra a las personas a lo largo de la vida, que no dependa del nivel de ingresos de las personas, ya el acceso a los servicios de salud y a la protección en salud, ya, y que en definitiva le resuelvan los problemas en forma oportuna. Lo segundo, que un modelo de atención de salud debiera ser tanto para el mundo público como para el mundo privado, de tal manera de que también este sea un segundo eje ordenador, de que en definitiva las personas, independientes que estén en un sistema público o en un sistema privado, tengan un modelo de atención ya que tengan las mismas características en cuanto a complejidad creciente, en cuanto a puertas de acceso, en cuanto a uso de especialistas, para tener una racionalidad en el uso de los recursos que el país tiene. Ese es como un segundo elemento. Un tercer elemento, de que en definitiva tenemos que tener un sistema de seguridad social en el cual haya financiamiento, a mi juicio, tripartito, desde el punto de vista de que el financiamiento sea por parte del Estado, sea por parte de las personas y también por parte de los empleadores. De tal manera que con un sistema de financiamiento tripartito uno puede contar con recursos para que las personas puedan acceder, y que el financiamiento de las personas sea sustancialmente más bajo por cualquier vía,
ya sea por la vía de la cotización obligatoria o por la vía del gasto bolsillo o por cualquier mecanismo, sea sustancialmente más bajo. Y me atrevería a decir alrededor de un 24-25% del gasto total, ya muy por debajo de lo que es actualmente, para que en definitiva pueda hablarse de un sistema que progrese en cuanto a equidad. Desde el punto de vista de la integración de los privados, ya que acepten condiciones fundadas en la seguridad social, yo creo que en definitiva pueden ser grandes actores en un sistema de salud integrado donde el sistema público indudablemente, como ha sido en la historia, ¿no es cierto?, va a ser el eje rector. Muchísimas gracias, Mario. Héctor, perdón, por la respuesta. Y quisiera pasar a una pregunta que hizo Hardy Sánchez, quien dice, ¿por qué se dice que el sector privado está mínimamente regulado si los precios de FONASA, o sea, el 80% de la población pertenece a FONASA, son regulados o fijados por el Estado? ¿Alguno de ustedes quisiera contestar esta pregunta? Sí, esa pregunta me la dirigieron a mí. Lo que pasa es que, claro, cuando uno fija, los precios están fijos, ¿no es cierto? Pero en el sentido de que son aranceles FONASA, ¿no? Pero hay varios bemoles respecto de eso. Primero, de que hay una situación en donde algo que se creó con un sentido, hoy día tiene un sentido de seguridad social, ¿no es cierto? Hoy día tiene un sentido de transacción mercantil, lo cual no es menor desde mi punto de vista. Uno. Dos, el sector privado asegurador logró salirse de un poco de eso creando los famosos aranceles superintendencia, ¿no?, de salud. Generando un tema de inequidad bien potente porque se generan formas de financiamiento y de acceso, en definitiva, para las personas diferenciados, de acuerdo a cuál es el tipo de seguro que tienen. Y luego, en realidad, el problema no es la regulación no solo va por el lado de los precios, la regulación va por el lado también de qué se hace, para qué se hace y en qué condiciones se hace. Yo creo que los prestadores privados tienen mucho que decir y hacer, pero no creo en los prestadores privados desregulados o mínimamente regulados y con fines de lucro, ¿no? Yo creo que hay bastantes experiencias en el mundo en donde la participación de privados es muy potente. Hay países que le entregan toda la prestación a los privados, pero son en condiciones en donde la rectoría desde el Estado es muy evidente y asegura las condiciones de equidad. Esto tiene que ver, desde mi punto de vista, yo lo relaciono con algo que señaló Héctor y que quiero comentar, porque en la presentación, en la parte final, ¿no es cierto?, que quiere la gente, la gente quiere algo muy contradictorio, que es como casi el mundo de jauja, ¿no? Es decir, quiere un derecho garantizado, además quiere libre elección y quiere alta calidad. Y eso es lo que la gente quiere, que es muy legítimo. La pregunta es cómo se consigue, ¿no? Y cómo se consigue para un país completo. Y en eso, ahí la solución planteada no es menor. Y tanto es así que, por ejemplo, cuando las ISAPRES quisieron, no sé si quisieron, pero tuvieron que implementar el auge GES, la primera medida que tomaron fue de restricción de la libertad de elección. Y los países desarrollados como el Reino Unido, como los países escandinavos, que son todos capitalistas, pero que tienen sistemas de seguridad social potentes y equitativos y progresivos, financiados progresivamente, no tienen como valor la libertad de elección. Entonces ahí hay un trabajo que tenemos que hacer societariamente hablando, ¿no? Evidentemente la matriz sociocultural hay que modificarla, eso es lo que yo intenté poner como mensaje.
Muchísimas gracias, Mario. Bueno, con la presentación de ambos expositores, felicitarlos y agradecerles por la participación, por acoger nuestra invitación, estar hoy día con No, nosotros, gracias a ustedes, gracias a ustedes. a todos Sí, quienes muchas gracias. se han mantenido atentos a sus ponencias. Entendemos que hay mucho tema que debatir, mucho tema que analizar y quisiéramos permanecer mucho más rato conversando, analizando, pero reitero, en honor al tiempo, es hora de despedirnos y nuevamente muchas gracias a todos por la participación. Les agradecemos a los expositores, a la asistencia y a todos a quienes han permitido que esto haya sido posible. Ha sido capacitación, IST, Clínica Los Carreras y también a nuestro media partner, Costa Magazine, El Mercurio del Paraíso y La Quinta Emprende. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. A ustedes. Luego, buenas tardes. Nos dejamos con un video para finalizar.